Bendiciones mis hermanos, les habla Agripino Santana, DJ facético de Adictos a Jesús con gozocristiano.com y nuestra radio facética. Para mí es un honor el estar aquí con ustedes a través de estas redes sociales, poder informarle y llevarle información espiritual a su vida con este contenido que he subido a la página de gozocristiano.com. Se titula Los dones y talentos. Así es un estudio magnífico, bien lindo, que quiero compartirlo con ustedes. ¿Conoce usted a alguna persona con un don espiritual reconocido en la iglesia? ¿Cómo lo ejerce o cómo se sabe que es en el espíritu? Bueno, en Efesios 4, 12, 16, la Reina Valera 1960 dice, empezando en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. La Biblia pone como ejemplo el cuerpo humano para representar la impotencia de cada miembro en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo explica cómo cada miembro es vital para el funcionamiento de los otros. El ojo es muy importante para que el pie sepa a dónde debe dirigirse. Una mano es muy importante para la otra. La boca es importante para oído y así cada parte. Lo mismo sucede con los creyentes que con sus dones y talentos cumplen una función importante en la iglesia. ¿Qué son los dones? Los dones son capacidades espirituales que, como regalos y virtudes de Dios, el Espíritu Santo reparte a los creyentes según su voluntad. Primera de Pedro explica cómo y para qué deben ser usados. Primera de Pedro 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En 1 Corintios 12, del 1 al 7, habla acerca de dones espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los oídos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Amén. Pablo enseña minuciosamente acerca de los dones. Allí establece que hay diversidad de dones y ministerios producidos por Dios siempre para beneficio de la iglesia. Nunca el ejercicio de los dones es para el enaltecimiento de los hombres, sino para el crecimiento y madurez de los creyentes en la iglesia. Podemos orar y pedir a Dios los dones mejores, pero no debemos codiciar los dones que otros tienen o sentimos mal por ello. Dios tiene un plan para cada uno y le da los dones que le serán de utilidad para los planes que Él tiene. Algunos dones son naturales y vienen con la persona desde el nacimiento. Estos son conocidos como habilidades o talentos. Por ejemplo, puede haber una persona con la habilidad de dibujar o de jugar al fútbol o de tocar el piano. Estos talentos pueden ser consagrados a Dios y ser usados para su gloria, para evangelizar y entender el reino. Hay otro tipo de dones que son espirituales, dados por Dios con el propósito de bendecir a la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Efesios 4, del 12 al 16, 3 puntos, ¿verdad? Primero, los dones son dados con fin de perfeccionar a los santos. Segundo, para la obra del ministerio. Tercero, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones? En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo identifica 9 dones del Espíritu. Estos no son todos los dones existentes. A lo largo del Nuevo Testamento se mencionan otros. Estos dones se pueden reunir en 3 grupos: de revelación, de poder y de palabra. Dones de revelación. Palabra de sabiduría. Es una orientación sobrenatural dada por el Espíritu Santo para ayudar a dar instrucción, dirección y convicción espiritual en una situación concreta y una persona determinada. Palabra de ciencia es conocer sobrenaturalmente o recibir información que uno no podría obtener si el Espíritu no la revela. Por ejemplo, Pedro con Ananías y Zafira. Se manifiesta de forma espontánea y no por haberse aprendido o practicado. Debe evaluarse, no obstante, la luz de las Escrituras. Don de discernimiento. Es la habilidad dada por Dios para distinguir e identificar los espíritus malignos que operan bajo las órdenes de Satanás y que procuran infiltrarse en la iglesia sobre los creyentes. Dones de poder. Don de fe. Es la capacidad espiritual otorgada a fin de producir el poder divino para cualquier acto o necesidad concreta. Se debe diferenciar de la fe que lleva a salvación o a la fe cristiana. Don de sanidad. Es la capacidad espiritual de orar por los enfermos y que éstos sanen en cumplimiento a las promesas de Dios. Don de milagros. Esta manifestación abarca los tipos de actividades sobrenaturales. No solamente sanar a los enfermos, es Dios haciendo lo que no podría hacerse de una manera humana. Es el poder que transciende las leyes naturales. Dones de palabra. Don de profecía. Se trata de proferir mensajes espontáneamente
inspirados por el Espíritu, ante la congregación con el fin de edificar y animar los creyentes. Aunque es una manifestación parecida a la palabra de ciencia y sabiduría, se dirige más bien a la iglesia cuando está reunida. Los otros dones por general operan en lo individual. Don de lenguas es la habilidad dada por el Espíritu Santo para hablar intimidad con Dios. Mayormente es para la edificación personal de las alabanzas individual a Dios. Hay veces en que es para dar un mensaje a la congregación. En este caso requiere que haya interpretaciones. Muchas personas hablan en lenguas. Don de interpretación de lenguas es la habilidad espiritual para interpretar o traducir un mensaje dado en lenguas por una persona a la congregación. No siempre la interpretación es dada por la misma persona que da el mensaje. ¿Cómo se reciben los dones? La Biblia dice: pedid y se os dará. Dice además respecto a esto: procurad los dones mejores. 1 Corintios 12:31. Como otras cosas, podemos pedirle a Dios que nos dé dones del Espíritu. Podemos además pedirle determinados dones, teniendo en cuenta que al final es su voluntad perfecta la que va a prevalecer. Cuando advertimos que Dios nos ha dado un don determinado, somos responsables de desarrollarlo. Es necesario practicarlo, aprender a ministrarlo, y con el paso del tiempo, cada día vamos a ser más efectivos en su uso para edificación de la iglesia. Los hermanos darán testimonio y reconocerán en nosotros si tenemos un don dado por el Espíritu. Amén. Esta enseñanza la pueden encontrar en gozocristiano.com, titulada Los dones y talentos. Yo le doy gracias a Dios por el talento que Él me ha dado, según lo recibo como un don, porque hace mucho me lo dijeron, si se puede decir, me lo profetizaron. Siempre me ha gustado la locución, la radio. Antes del 2007 yo trabajaba como DJ. Desde mi 13, 14 años trabajaba como DJ. Ya después de mayor de edad andaba de club en club, viviendo una vida nocturna llena de vicios y pecados. Y una noche de esa me encuentro con un taxista, el cual me dice: wow, pero tú tienes un don tremendo. Yo, ¿un don? ¿Cómo así? Explícame eso. Sí, son dones y talentos que el Señor da. ¿Tú crees en Dios? Le digo yo: sí, claro. Aunque no sea un seguidor, yo sí creo en Dios. Y Él fue quien me dijo a mí: ese don que tú tienes de hablar por micrófono, tú podías utilizarlo para el reino, en alguna radio cristiana. Y yo: wow, sí, pero ahora no. Dice él: bueno, por lo menos tú dijiste que sí, y aunque no sea ahora, en algún momento va a ser, si así tú lo aceptas y Dios lo pone en tu corazón. Y yo lo acepté, y por lo visto Dios lo aceptó también, y yo busqué de Dios. Ya después, en el 2007, fue cuando conocí a Jesucristo como mi Rey, Señor y Salvador, cuando pisé la iglesia y empecé a congregarme. Y la verdad que mi vida ha sido totalmente diferente en muchos aspectos. Mi vida cambió radicalmente, y el don que me entregó
entre ellos es el de leer, y lo he estado poniendo en práctica. Sé que cada vez más voy aprendiendo un poquito más, lo cual es para mí, wow, bien chévere. Y le doy gracias a Dios por eso. Y si tú reconoces y sabes que tienes un don o un talento, entrégaselo a Dios, utilízalo para el reino. Verás la diferencia. Llegarán las bendiciones, llegarás tú a alimentarte más espiritualmente. Sí, de una manera u otra, cuando lo utilizas para el reino y para la gloria de Dios, es totalmente magnífico. Gracias, Padre, por esta bendición. Y a los hermanos que están escuchando a través de este medio, utiliza tu don, utiliza tus dones y talentos para el reino de Dios, bajo su voluntad. Amén. Bendiciones. Para gozocristiano.com, Radio Facética, Adictos a Jesús, les informó Agripino Santana, DJ Facético. Bendiciones.